El día de hoy el quórum de reglamento es 9. Todavía no tenemos el quórum. Vamos a empezar la sesión como sesión informativa y vamos antes de iniciarla o hacer un alto a la presente para invitar, le damos la bienvenida a la congresista Liliana Takayama y a la congresista Sonia Echevarría. Vamos a invitar al presidente del Poder Judicial, vamos a hacer un pequeño receso para reiniciar la sesión. Bien, se hace un pequeño receso, Elsa, porque se está invitando a que ingrese a la sala Raúl Porras Barrenechea al presidente del Poder Judicial, Duvalier Rodríguez Tineo, para que exponga sobre el plan de trabajo y acciones sobre la reforma judicial y la lucha anticorrupción. También es importante resaltar, justo que hablábamos con la congresista Aramayo, en torno a los predictámenes que se van a tomar en cuenta en esta comisión, el asunto de la proposición de la modificación de la ley 30077, la ley contra el crimen organizado, respecto de la competencia de los juzgados penales nacionales y la Sala Penal Nacional en los delitos contra la administración pública. Este predictamen sin duda también va unido a lo que el Ministerio Público está planteando, y es esta proposición de ampliar los alcances de la ley número 26295, que crea el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a pena privativa de libertad efectiva, incorporando información actualizada que permite identificar y localizar personas procesadas y sentenciadas, además de validar los datos de registro ante los órganos jurisdiccionales y hacer el seguimiento estadístico de la información obtenida en las diferentes etapas del proceso mismo que lo origina. Está entonces el presidente del Poder Judicial ya saludando a los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en este segundo periodo ordinario 2016-2017, la 13ª sesión ordinaria. Hoy martes 7 de marzo del año 2017. Señora congresista, con el quórum de reglamento se inició a la presente sesión ordinaria, 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Saludamos la presencia de los congresistas Alberto de Belaunde y Gino Costa Santolaya. Y antes de darle el uso de la palabra al señor presidente, saludamos también la presencia del congresista Mauricio Mulder. Antes de darle el uso de la palabra al señor presidente del Poder Judicial, que el día de hoy nos honra con su visita, someter a votación o a observaciones, en todo caso, del acta de la última sesión de la 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Los que tengan alguna observación, si no hay observaciones al acta, los que estén a favor de aprobar el acta, sírvanse manifestando, levantando la mano. Aprobar el acta por unanimidad. Le damos la cuestión previa de la congresista Alejandra Aramayo. Presidente, muy buenas tardes. Saludar a través suyo al presidente del Poder Judicial, que hoy, como usted decía, nos honra con su presencia. Yo solamente sé que hemos empezado en condición de sesión informativa y que ahora tenemos quórum y somos sesión ordinaria, presidente. Pero yo quería que incorpore usted en la agenda un tema de absoluta coyuntura e interés que tiene que ver con el ejercicio autónomo de las procuradurías públicas del país. El día de ayer hemos escuchado a la doctora Julia Príncipe hablar de algunas injerencias que podría haber respecto a quienes tienen un rol, no a favor del gobierno vigente, sino del Estado, de un Estado democrático. Quiero pedir, señor presidente, que en este momento la Comisión de Justicia dé un voto de respaldo
a las procuradoras que en el ejercicio pleno de sus funciones vienen desempeñando y solicitando además al órgano competente, que es el Ministerio Público, realice las investigaciones que tenga pertinente hacer. Señor presidente, hay que recordar que en la legislatura 2016-2017 planteamos que las procuradurías públicas sean autónomas. Si no hay un ejercicio autónomo al margen de cualquier tema político, vamos a nosotros tener que lamentar que las procuradurías no cumplan su papel. Así que quiero expresar, creo que es el sentir de la bancada de Fuerza Popular, que hoy en este momento se pueda respaldar ese rol valiente e importante que desde la Procuraduría Pública se cumple. Al ser una cuestión previa, le solicito llevarla al voto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Bueno, hay una cuestión previa que la congresista ha planteado. Lo que corresponde es someterla a votación para congresista Mauricio Mulder. Presidente, no sé en qué parte de la etapa de desarrollo de esta comisión estamos, porque usted ha comenzado directamente, ha hecho pasar a nuestro invitado y no hay ni estación de pedido, ni estación de informes, y una congresista plantea una cuestión previa cuando no hay nada en debate. Las cuestiones previas se plantean cuando hay algo en debate. Entonces, yo le pediría al presidente que usted ponga orden, porque si vamos a pasar a una sesión formal, le solicito que abra estas etapas a efectos de poder solicitar el uso de la palabra, porque tengo un pedido que formular. Tiene toda la razón, señor congresista. En realidad, nosotros obviamos el leer los temas relacionados a las estaciones que corresponden a una sesión ordinaria. Primero porque por una cuestión de cortesía, estando presente el presidente del Poder Judicial, queríamos empezar directamente con su exposición, para evitar, digamos, dilatar, hacerlo esperar al presidente del Poder Judicial una hora, hora y media de lo que es la parte de toda la estación de informes y pedidos. Dentro de ese marco, que yo le pido a los congresistas que no estén de acuerdo con, en este caso, con la forma como se ha dirigido, la disculpa del caso, porque efectivamente el reglamento señala que hay unas estaciones que habría que cumplir. En todo caso, yo, con el permiso del señor presidente del Poder Judicial, voy a pasar a hacer la sesión ordinaria tal cual como responde, con las estaciones que señala el reglamento. Congresista Gino Costa. Presidente, gracias por la palabra, y aprovecho para darle la bienvenida al señor presidente de la Corte Suprema. Yo creo que en respeto a nuestro invitado sugeriría que, como se ha hecho en otras oportunidades y se hace frecuentemente, dejemos esa parte de la reunión para el final, luego de escuchar a nuestro invitado y de conversar con él. Creo que es lo que corresponde para no hacerlo perder tiempo ahora y más bien abordar los temas que están pendientes al finalizar la sesión. Correcto. Gracias, presidente. El congresista Gino Costa ha formulado un pedido para pasar a la exposición del presidente del Poder Judicial y luego de su exposición poder, digamos, dar cuenta de la sesión. Congresista Alejandra Aramayo me pide el uso de la palabra por alusión, y luego el congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidente. A través de la intervención de uno de los congresistas, se le ha dicho a usted que ponga orden. Creo que no han estado temprano ni han escuchado el correlato que he hecho, y es que esta sesión inició como informativa a falta de quórum, no todos somos puntuales, y se cambió en el proceso a sesión ordinaria como corresponde. Entonces, atendiendo a la presencia de nuestro presidente del Poder Judicial, y nos interesa escucharlo, y esperando contar con el quórum reglamentario, me parece pertinente pronunciarnos como Comisión de Justicia que somos respecto al tema de la Procuraduría. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, si estamos en quórum en este momento, no corresponde decir que, como no hubo quórum a las 13:31, y entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea, todas las sesiones, presidente, tienen un orden específico. Y usted no sabe si lo que se va a pedir, se puede pedir que se incorpore a la orden del día. Entonces, ¿cómo podría dejarse para la parte final los pedidos si ya no va a haber espacio para la orden del día?
Es evidente que los pedidos por eso se hacen antes, presidente, a efectos de que se acuerde si se incorporan o no a la orden del día. De manera que yo siento que aquí hay una suerte de querer hacer las cosas, ya no importa, así nomás, ya como salga, pero hay una cierta normatividad y un cierto orden que tenemos que respetar. En ese sentido, presidente, lo insto a que simplemente abra una etapa en la que los congresistas, obviamente con el respeto que corresponde, hagamos intervenciones breves y podamos después pasar a escuchar al señor presidente del Poder Judicial. Correcto. Luego de aprobar el acta, pasamos a la sección de despacho. Se da cuenta de 42 proposiciones legislativas que han ingresado a la comisión desde el 12 de diciembre del año 2016 al 3 de marzo del 2017, que se encuentran detallados en la relación remitida con la agenda. Adicionalmente, se les ha entregado la sumilla de los documentos recibidos y emitidos por la comisión, tramitados durante el mismo periodo. Si alguno de los señores congresistas tuviera interés en algún documento de la comisión, se les facilitará copia del mismo para su conocimiento y fines respectivos. A continuación pasamos a la sección informes. La Presidencia informa, primero, que atendiendo pedidos de diversos congresistas, miembros de la comisión, se realizó una mesa de trabajo sobre cunas salvadoras, análisis del proyecto de ley, para lo cual se invitó a todos los actores involucrados en la implementación del procedimiento de las cunas salvadoras y el nacimiento confidencial, así como a los asesores de los congresistas miembros de la comisión. Este acto se llevó a cabo el día 23 de enero del 2017, contando con la presencia del congresista autor del proyecto de ley, de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INAVIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Perú, de las cunas salvadoras en el Perú, de un representante del doctor Mario Castillo Freire, miembro del Comité Consultivo de la Comisión, y de los asesores de los despachos congresales y grupos parlamentarios quienes participaron del debate. Las conclusiones a las que se arribaron fueron las siguientes: que el proyecto de ley busca ayudar no solo a la mujer gestante, sino también al recién nacido que estaría en peligro de ser abandonado. No se vulnera el derecho a la identidad del recién nacido y mucho menos existiría discriminación por parte del Estado en el tratamiento de la adopción del recién nacido en estado de abandono. 3, que existiría un problema que no fue advertido por el proyecto de ley, como es el derecho a la lactancia del recién nacido. Que es necesario fortalecer algunos programas con los que cuenta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto a la adopción de menores y el apoyo a las madres gestantes menores de edad, unidades de investigación tutelar, Dirección General de Adopciones y el Servicio de Vidas. Que se deberían realizar los ajustes necesarios al proyecto de ley para que con la propuesta no se fomente una paternidad irresponsable. En tal sentido, pensar en las causas por las cuales se podrían acoger al nacimiento confidencial. Que considerando las observaciones realizadas por diferentes instituciones a nivel mundial respecto de las cunas salvadoras, se debería buscar otra figura que salvaguarde la vida del recién nacido en peligro de abandono y dejar de lado los buzones, cubículos o cajas adecuadas para ello, sustituyendo ese aspecto con oficinas o ambientes de los centros de salud que cumplan la misma función, toda vez que los buzones, cubículos o cajas atentarían contra la dignidad del niño y contra su consideración como sujeto de derechos. En ese sentido, la asesoría de la Comisión viene trabajando el predictamen correspondiente. 2. La Secretaría de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República ha hecho llegar el contenido de la resolución administrativa número 003-2016 que consolida otras normas transitorias sobre reglas para la celeridad procesal, que versan sobre la atención prioritaria de adultos mayores, notificación electrónica obligatoria, selección de causas por materias, vía procedimental, edad de antigüedad y medidas legales pertinentes para abogados e instituciones que inicien o dilaten los procesos en forma innecesaria. 3. Mediante carta de fecha 25 de enero de 2017, el congresista Alberto Belaúnde de Cárdenas, coordinador del Grupo de Trabajo para la Revisión de las modificaciones del Código Civil y del Código de Niños y Adolescentes, ha alcanzado un primer informe que da cuenta de las sesiones en las que se revisó el proyecto de ley 872, así como de los acuerdos adoptados que concluyen en apoyar esta iniciativa referida al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Asimismo, informamos que el congresista Héctor Becerril
Rodríguez remite el oficio del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, poniendo en conocimiento unas sugerencias para la optimización del gasto público de los órganos de justicia. Quinto, el secretario técnico de la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la Producción ha remitido el informe sobre las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería correspondiente al cuarto trimestre del año 2016. 6. El Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, en atención a lo dispuesto por la quinta disposición complementaria de la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, ha remitido un informe detallado sobre las acciones que directa e indirectamente ha adoptado en la institución y los resultados respecto a las obligaciones que le corresponde cumplir referido al segundo semestre del año 2016. Si algún señor congresista tiene algún informe, puede hacerlo en este momento. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, quiero informar y al mismo tiempo formular un pedido por economía procesal, ya que son dos instancias que van conjuntas en cualquier comisión, que concurra y citemos al señor Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional, para que explique un legicidio, que yo llamaría casi un golpe de Estado, que se ha cometido en el Tribunal Constitucional. Yo preguntaría a los presentes, sobre todo a nuestro invitado, si siendo él juez emite mañana un voto a favor o en contra o lo que fuera en un caso de sentencia, dentro de 6 años venga otra corte y decida que el voto que emitió a favor de una determinada causa no es a favor sino en contra, porque ellos deciden eso, y en función de ese criterio modifican la sentencia y le dan cauce diferente, si eso podría considerarse seguridad jurídica. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, presidente, por instancia del señor Eloy Espinosa Saldaña. Se ha emitido una sentencia en el expediente 19 de 69-2011, que, para decirlo claramente, presidente, es el tema del caso El Frontón, en el que se establece que el voto del magistrado Vergara Gotelli, emitido el 14 de junio del año 2003, que determinó, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el caso El Frontón tenía que verse en la instancia judicial basado en los criterios y leyes establecidas durante el momento en el que se cometió el delito, y que por lo tanto, siguiendo también la línea del vocal San Martín, no eran delitos de lesa humanidad, que ese voto a favor de esa instancia no era a favor de esa, sino al revés. Han emitido una sentencia diciendo que el señor Vergara Gotelli no votó, a pesar de que sí firmó y sustentó por declarar infundada la demanda que se le había presentado, diciendo que no, que su voto sí es a favor. Y una sentencia que quedó consagrada por 4 votos contra 3, la han convertido en una sentencia de 3 contra 3. Y como uno de los 3 que votó en sentido contrario al señor Vergara fue el actual miembro también del Tribunal Constitucional, el señor Urbio Lajani, y ejercía la presidencia del tribunal en ese momento, han interpretado de que su voto adicionalmente desempata ese 3-3 y por lo tanto toda la sentencia va en sentido contrario de lo que fue. Esto, presidente, es un legicidio inaceptable. Es como que dentro de algunos años, presidente, el voto que usted emita aquí en el Parlamento de la República en un determinado sentido, o cualquiera de nosotros, vengan otros parlamentarios y digan, no, el voto del congresista Mulder a favor de este tema no fue a favor. En realidad fue en contra porque él argumentó en un periódico tal cosa. Es en contra, lo computan en contra y el efecto jurídico de la votación que se puede haber tenido lo anulan. Eso, presidente, no es aceptable en un Estado de Derecho. Eso acaba de hacer el Tribunal Constitucional, presidente, pero además basado en un criterio estrictamente político. Porque ha amparado un escrito presentado por instituciones que no son parte. El Estudio de Abogados IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, la misma que iba al Parlamento Europeo a decir que el MRTA eran un grupo de Robin Hoods. Esas 3 entidades que no eran parte en el proceso presentan un escrito ante el Tribunal Constitucional con fecha posterior a la que les da la ley, un escrito de aclaración,
del 21 de junio del año 2013, 8 días después de emitida la sentencia de la que estamos hablando del año 2013, cuando la ley dice que solamente se puede presentar dentro de 2 días. Le admiten eso en el actual tribunal y declaran, presidente, que la sentencia debe ser modificada. Esto lo ha promovido el doctor Eloy Espinosa Saldaña, un juez rastrero, presidente, que venía aquí al Parlamento a solicitarme cita para convencerme de que yo votara por él, porque yo había declarado que tenía mis dudas. Y a pesar de que mi bancada, presidente, estaba a favor de votar por él, yo había manifestado que no tenía claridad en votar por él. Y me pidió cita en este Congreso y lo atendí aquí, presidente, en la sala de embajadores, abiertamente, no a escondidas, no en un café, nada, aquí. Y me pidió casi llorando, presidente, que votara por él. Y aún así, presidente, cuando este tema llega al Pleno, yo me resistí a votar, porque sabía de sus veleidades intelectuales, que ahora se ponen de manifiesto, porque él es el ponente de esta causa. Y ahora puedo decir, presidente, que me arrepiento de mi voto, pues. Y me arrepiento, presidente, de que tenga que utilizarse este sistema de que los miembros del Tribunal Constitucional al final tengan que venir a rogarle a los parlamentarios que voten por ellos. Una vez que se imbuyen del poder, ay Dios, denle poder a un hombre y verán quién es. Y entonces por eso, presidente, frente a este golpe de Estado que ha habido, yo le solicito que se pueda cursar oficio al doctor Miranda Canales a efecto de que nos explique el procedimiento que puede haber en el Tribunal Constitucional para que uno pueda revertir sentencias que tienen calidad de cosa juzgada. Es decir, ya no solo el recurso de aclaración, el recurso extraordinario de interpretación, que son cosas inventadas para que uno pueda opinar 2 o 3 veces sobre el mismo tema, sino ahora existe la posibilidad de plantear el hecho de anular un voto anterior, cambiar la composición, sumar de nuevo el voto y decir se anula la sentencia. Entonces, presidente, esto me parece que merece un pronunciamiento de la Comisión de Justicia, porque lo que está detrás de esto, presidente, es la defensa cerrada del terrorismo que hacen estas 3 instituciones, el IDL, APRODE y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que han permanentemente defendido a todas las entidades del terrorismo. Claro, ellos dicen que no, que defienden los derechos humanos, pero acá está una prueba, pues. ¿A quién defienden? Están defendiendo a Sendero Luminoso. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en varias oportunidades que lo que hubo en el Frontón fue un exceso en la represión, fue un asesinato, un homicidio calificado, pero no un delito de lesa humanidad que no existía en el ordenamiento legal de entonces, ya lograron, presidente, voltear las cosas. ¿Por qué? Porque quieren que Sendero Luminoso obtenga indemnizaciones del Estado peruano. Eso es lo que están buscando. Y esas indemnizaciones son para ellos porcentaje de ganancias, pues, presidente, digamos las cosas claras, siempre ha funcionado así. Y esto es lo que está detrás de este tema. Gracias. Muchas gracias, congresista Mulder. Vamos a citar al presidente del Tribunal Constitucional a partir de lo que usted ha señalado. Nos parece que resulta muy pertinente. ¿Algún otro congresista que desea hacer uso de la palabra? Informe, sí. ¿Algún pedido? Pasar a pedidos. Primero la congresista Aramayo, luego el congresista Cala y luego el congresista Alberto de Belaunde y Juan Carlos González. Presidente, absolutamente sintética mi intervención. La voy a repetir en el estadio que corresponde. Creo que de cara a las declaraciones a la presidenta del Consejo Jurídico de Estado, la doctora Julia Príncipe, a constataciones que se han hecho a través de medios de comunicación y al conocimiento del rol que tienen los procuradores del Estado, debe esta Comisión de Justicia también pronunciarse de manera oportuna respecto a posibles injerencias que existiría de alguna clase política que pretende mellar, limitar o intervenir en la acción de los procuradores anticorrupción. No es posible limitar o intervenir en la acción de los procuradores anticorrupción. No es posible, señor presidente, ningún acto de intervención que melle con la autonomía de la Procuraduría, sobre todo anticorrupción. El país puede constatar hoy actos de corrupción no solo del pasado, y eso es suficiente,
como para además poder ver posibles actos de corrupción que pudiera haber en este gobierno. Nosotros necesitamos que además que en la agenda del Pleno se ponga la autonomía de la Procuraduría de la República. Entonces, señor presidente, quiero exhortar a que en la agenda del día de hoy se pueda ver el tema de respaldo al ejercicio autónomo de las procuradurías. Muchas gracias. De acuerdo, congresista, para que el tema sea tocado en la estación de orden del día, por supuesto dentro de la disponibilidad que pueda tener la extensión de la sesión, si no lo trataríamos en la sesión siguiente, pero creo que el tema, dada la coyuntura política y la coyuntura actual, requiere por lo menos de un debate por parte de la Comisión de Justicia. El congresista Percy Alcalá. Señor presidente, muy buenas tardes. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes y también por su intermedio al presidente del Poder Judicial. Pido que se retire al señor Juan Monroy Gálvez como miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, porque de acuerdo a la información que se ha obtenido a través de una serie de informaciones de medios de comunicaciones, existen serias discrepancias entre las declaraciones brindadas por el doctor Monroy a la Comisión Lava Jato del Congreso de la República y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada como es Proinversión, respecto a la fecha de entrega del informe legal para la concesión de la carretera interoceánica. Asimismo, es de resaltar que el informe emitido por el estudio Monroy Abogados sobre las implicancias del oficio número 262-2005-CG/BC de la Contraloría General de la República sobre el concurso de proyectos integrales para la concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur habría sido el sustento del gobierno para otorgar a Odebrecht la concesión de la construcción de la carretera interoceánica, de acuerdo a la información difundida hace varios días atrás. En tal sentido, señor presidente de la comisión, considero que se retire pues a partir de estos momentos al señor Juan Monroy Gálvez como miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. También nos han hecho llegar también una serie de informaciones de todito lo actuado, digamos, por este abogado, lo cual también lo presenté el día de hoy en la mañana en forma escrita. Y por eso lo estamos haciendo ahora en forma reiterativa, en forma verbal, de acuerdo a los reglamentos, y también pediría que se pase el orden del día para que se vea esta votación. Correcto, señor congresista. Pasa la orden del día. Congresista Alberto de Belaunde. Gracias, presidente. Usted dio a conocer a la comisión el trabajo que ha venido haciendo el grupo de trabajo que coordino respecto a las reformas del Código Civil, concretamente al tema de capacidad jurídica de personas con discapacidad. Dado que este ha sido un proyecto multipartidario de Fuerza Popular, de Peruanos por el Cambio, de el Frente Amplio, y también hay un proyecto en la misma línea de Alianza para el Progreso, y ya que esto es a la vez el seguimiento, un trabajo que es una comisión especial creada por el Congreso, yo quería solicitar que se pueda darle prioridad en el trabajo del equipo técnico de la comisión para que este anhelo de la comunidad de personas con discapacidad en nuestro país pueda convertirse pronto en dictamen y luego en ley. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Se está trabajando el predictamen en coordinación con la Comisión de Inclusión Social, de tal forma que lo más probable es que en la próxima sesión de la comisión este tema sea traído para la consideración de los señores miembros de la comisión. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos González. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al presidente del Poder Judicial y a los señores congresistas. Brevemente, para decirle, señor presidente, señores congresistas, que el día viernes 24 tenemos un foro internacional. Yo tengo la grata oportunidad de poder coordinar, gracias a la deferencia de ustedes, el grupo de trata de personas. Un tema que, y así digan que no, que nunca se le da la debida importancia. Acabamos de ver con estupor cómo se ha encontrado aproximadamente 20 personas totalmente calcinadas a pocos kilómetros de La Pampa, y se supone que son personas que pudieran haber sido víctimas de un grupo de sicarios que opera impunemente
y nadie hace absolutamente nada. No es como una zona que nadie puede entrar. Vi un especial este domingo en Cuarto Poder, donde una periodista en Frecuencia Latina va con 15 policías y solamente entraron hasta un determinado lugar porque ya no hay forma de ingresar, ¿no? O sea, hay un Estado dentro del Estado peruano. Bueno, vamos a traer a Rocío Orojo, que es la persona que preside la ONG Hoja Blanca, que es una de las ONG más conocidas en el mundo. Ella tiene mucha experiencia, está viniendo la presidenta de la Cámara de Diputados de México. ¿Y por qué? Porque ellos en Latinoamérica han trabajado muy bien esto, y hoy día me pidieron también la experiencia de nosotros acá en el Perú. Van a venir ellos, también va a venir la Fundación International Justice Mission de Estados Unidos, porque en Orlando, Florida, también hay un tema muy fuerte de esto, de Inglaterra también están viniendo. Y bueno, quisiera invitar a todos los congresistas. Y algo, señor presidente, 5 segundos. El día 25 vamos a viajar también a La Pampa. Si alguno de ustedes tendría la gentileza de acompañarnos, es importante nuestra presencia. Es un ida y vuelta nada más, evidentemente por razones de seguridad, pero creo que debemos nosotros hacer ya algo, porque no es el primer viaje. O sea, yo no voy a decir que estamos inventando la pólvora nosotros, pero creo que de nada vale viajar, hacer leyes y no sirven para nada. Creo que nosotros como peruanos tenemos que hacer algo ya. Y bueno, eso es lo que quería informar, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Lo estaremos acompañando en el evento que se organizará el 24 y viendo para acompañarlo también al viaje. El congresista Gino Costa. Presidente, una pregunta al congresista González. El viaje a La Pampa es sábado 25. Sí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sábado 25. ¿Algún otro pedido de los señores congresistas aquí presentes? Si no hay más mayores pedidos que realizar, vamos a pasar al primer punto de la estación de orden del día, que es la presentación de nuestro presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo. La presidencia saluda la presencia del señor juez supremo Duberly Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial, quien concurre invitado por nuestra comisión con el fin de hacer una exposición sobre su plan de trabajo y las acciones sobre reforma judicial con énfasis en la lucha contra la corrupción. Permítame en primer lugar expresarle nuestra felicitación, señor presidente, por su elección y nuestros mejores deseos de una gestión exitosa en favor de la justicia y de la ciudadanía en nuestro país. Asimismo, señor presidente del Poder Judicial, su presentación en esta comisión coincide con un momento en el que nuestro país se enfrenta a uno de sus procesos históricos más graves por los hallazgos de casos de corrupción cuyas magnitudes todavía no conocemos, pero que tenemos que enfrentar y castigar con todo el peso de la ley a quienes resultan responsables. El Poder Judicial tiene en esa lucha una dura pero suprema función en la que como Congreso de la República tenemos la responsabilidad de coadyuvar, de apoyar, de promover, de fortalecer. Sin más que decir, dejo en el uso de la palabra al señor Duberly Rodríguez Tineo, doctor Duberly Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial, para iniciar su exposición. Señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, señores congresistas, señores y señoras, habiendo sido invitado por este Poder del Estado, siendo también el Poder Judicial un Poder del Estado, vamos a tratar de explicar cuáles son las líneas maestras o los puntos esenciales que, al haber asumido la presidencia de este Poder del Estado, pensamos desarrollar en los 2 años de gestión. En primer lugar, vamos a fortalecer las reformas procesales. Como ustedes saben, la rama de la justicia que es más emblemática, que es la más, diríamos, vista por la ciudadanía, es la justicia penal. Diríamos que la justicia penal es la vitrina del Poder Judicial. Los últimos acontecimientos así lo evidencian.
Para conocimiento de los que no están debidamente informados en temas judiciales, tenemos una reforma procesal penal como la que se está realizando en toda América Latina desde que se recuperara la democracia, sobre todo en el Cono Sur, y se marcharan las dictaduras militares. Al haberse recuperado la democracia, hubo un clima favorable, propicio para las reformas procesales penales en América Latina, y estas prácticamente han culminado en todos los países de América Latina. En el caso peruano, se promulgó el nuevo Código Procesal Penal el año 2004, pero comenzó a implementarse en el Distrito Judicial de Huaura en el año 2006. Han transcurrido 10 años de la implementación progresiva del Código Procesal Penal, y de los 33 distritos judiciales que tiene el Perú, ya se está implementando en 28 distritos judiciales. Vale decir, nos falta implementar en 5 cortes, pero dentro de esas 5 cortes está la más grande, que es Lima, que como todos sabemos representa una población de por lo menos 1/3 de la población peruana, y por tanto, mientras no se culmine la implementación de la reforma procesal penal en Lima, este proceso estaría todavía muy atrasado, muy rezagado. De acuerdo al cronograma de la Comisión Especial de Implementación de la Reforma Procesal Penal que preside el Ministerio de Justicia por mandato legal, está previsto que a mediados de este año avancemos en el Callao, en otras cortes aledañas a Lima, y que en julio del 2018 culminemos con la implementación de la reforma procesal penal en Lima. Dependerá de la voluntad política del actual gobierno que culmine esta reforma en julio del próximo año. Y cuando digo voluntad política, no solamente es la decisión de apoyar, sino de brindar los recursos económicos necesarios para que esta reforma salga adelante. En lo que concierne al Poder Judicial, necesitamos algo de 300 millones de soles para la reforma en Lima el próximo año. Pero sí sé, y hay que decirlo, que la Fiscalía, el Ministerio Público necesita no menos de 1.000 millones de soles para la reforma en Lima, porque el protagonista principal de la reforma es el Ministerio Público. Se requieren de cientos de fiscales para esta reforma procesal penal. Ahora, respecto a la experiencia o a los resultados de esta reforma procesal, yo puedo afirmar, porque tengo 20 años trabajando en el Poder Judicial y siempre en el área penal, de que es una reforma necesaria y positiva, porque uno de los males que tiene el Poder Judicial es la demora en los procesos judiciales, y particularmente aquellos que tienen que ver con la libertad, que es el proceso penal. Se han realizado encuestas, se han realizado exámenes, se han hecho estadísticas, y la estadística nos dice que ahora el promedio de duración del proceso penal en el Perú con la reforma procesal penal es de 13 meses, vale decir 1 año, 1 mes. Y eso depende de cada corte. Por ejemplo, si fuéramos a la corte de Huaura, que es la corte donde empezó la reforma, como es una corte relativamente pequeña, ahí el promedio de duración de los procesos penales es de 181 días, vale decir 6 meses, medio año es el promedio de duración del proceso penal en Huaura. En Trujillo 10 meses, en Lambayeque 9 meses, en Piura 8, pero el promedio nacional es un año más 1 mes, 13 meses. Eso creo que es un resultado altamente positivo, y como ahora todo se resuelve a través de audiencias, porque hay un sistema de audiencias, la oralidad es la que prima en la reforma procesal penal, creemos que esta reforma debe continuar y debe culminar el próximo año. También tenemos lo que se llama procesos en liquidación. Por eso es que, por ejemplo, a veces no se entiende cómo es que el caso del señor Alejandro Toledo, caso Ecoteva, esté en un juzgado penal con el señor Abel Concha, y cómo es que el nuevo proceso esté, por ejemplo, siendo solicitada la actuación del juez Concepción Carguancho. ¿Por qué? Porque los delitos de corrupción
delito contra la administración pública, ya el código está vigente en todo el país, absolutamente todo el país. Pero cuando empezó el proceso, por ejemplo, contra el señor Toledo en el caso de Ecoteva, estamos aplicando el viejo Código de Procedimientos Penales de 1940. Entonces eso genera una distorsión. Si ya tuviéramos el Código Procesal Penal totalmente en todo el país, ya no tuviéramos que tener distintos tipos de procesos penales en Lima y, por ejemplo, en Chiclayo o en Arequipa. Entonces, también nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que los procesos que se ventilan con el Código de Procedimientos Penales del año 40, que se llama procesos en liquidación, efectivamente terminen ya de resolverse, y eso está ocurriendo ya en la mayoría de cortes del país. En el tema de la reforma procesal laboral, también tenemos una nueva ley procesal del trabajo. De las 33 cortes que tenemos, como he dicho, en 23 cortes ya está implementándose la reforma procesal laboral, donde se privilegia la conciliación, a fin de que se vaya promoviendo una cultura no de litigio, no del pleito, sino de conciliación, sobre todo en el mundo laboral. Ya está vigente la reforma procesal laboral en 23 cortes, nos falta en 10, pero también ahí tengo una buena noticia. Así como he dicho que el proceso penal dura 1 año y 1 mes, 13 meses en el proceso penal, ahora con la nueva ley procesal del trabajo, el proceso laboral dura 9 meses de promedio. Y por tanto, estamos también sumamente optimistas en avanzar con esta reforma y tenemos que culminarla lo más pronto posible. Un segundo eje que estamos tratando de desarrollar en el Poder Judicial es el tema del fortalecimiento del despacho judicial y celeridad. En este rubro, creo que tenemos que ser honestos y autocríticos. Donde está haciendo agua en cuanto a lentitud procesal es el tema del Poder Judicial, es el proceso civil. El proceso civil es la pata coja de la mesa de las reformas procesales. Entonces, en el tema del proceso civil, creo que debemos también implementar la oralidad como se está implementando en el proceso penal y en el proceso laboral. Y me dirán, ¿y bueno, por qué la oralidad? Porque si, por ejemplo, ponemos la oralidad en el proceso civil, todas las pruebas tienen que presentarse en la demanda y todas las pruebas del demandante también deberá presentarlos en la contestación de la demanda. Se convocará una audiencia de actuación de pruebas, se actuarán las pruebas y en esa misma audiencia el juez emitirá la sentencia, de tal manera que el proceso civil no tendría por qué demorar 5, 6, 7, 8, 9, 10 años como está ocurriendo actualmente. Pero eso implica reformas en el Código Procesal Civil y también implica reformas en el recurso de casación. El doctor César San Martín Castro está encargado en este momento de proyectar una nueva ley de casación civil, para que la casación como recurso sea efectivamente extraordinario, no recurso ordinario, porque todos tenemos derecho a la doble instancia como manifestación de la garantía de la instancia plural que reconoce la Constitución Política del Estado. Pero la instancia plural no es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 instancias. La instancia plural es doble instancia. Lo que se resuelve en segunda instancia constituye cosa juzgada. Y en el tema de casación civil debe primar el principio del doble conforme. ¿Qué significa eso? Que si hay una sentencia de primera instancia en un sentido y hay una segunda sentencia de segunda instancia en el mismo sentido, ya hay el doble conforme y no tendría por qué subir el expediente en casación a la Corte Suprema, donde demora 1 o 2 años y prolonga indefinidamente el proceso, y tendremos que poner ahí un tamiz para que esta casación ya no sea, digamos, un motivo para prolongar los procesos
civiles. Por otro lado, ahora forma parte de la jurisdicción civil la justicia constitucional. Vale decir, una acción de amparo lo recibe un juez civil. La recibe un juez civil. Entonces el juez civil no solamente va a ver los juicios, por decir, de propiedad de una casa o los juicios patrimoniales, también tiene que ver acciones de garantía. Entonces eso hace lleva a una sobrecarga en materia civil. Entonces lo que estamos proponiendo y los estamos ya trabajando es separar los casos constitucionales de los juzgados civiles, para que hayan juzgados exclusivamente constitucionales y hayan salas de apelaciones constitucionales. Pero como también esta carga ya en materia de apelación no es muy numerosa, no tendríamos por qué tener una sala de apelaciones en cada corte, o sea, 33 salas de apelaciones, por decir, en las cortes del país. Tendríamos que ir a la conformación de salas de apelaciones regionales en materia constitucional. Por ejemplo, en el norte, no estoy todavía haciendo una afirmación, podría ser que esta sala constitucional de apelaciones esté, por ejemplo, en Trujillo o en Chiclayo, o en el centro, en Huancayo. En el sur, Arequipa, Cusco, todavía no lo tenemos, pero creo que tenemos que sacar la justicia constitucional del área civil, porque la sobrecarga y eso genera mayor demora en los procesos. En este tema también, en justicia civil, tenemos que fortalecer los despachos de familia, completar la implementación de la ley 30.364, que es la ley contra la violencia familiar, y para eso tenemos un proyecto, un plan piloto que hoy día hemos empezado en Vía El Salvador. Hoy día en Vía El Salvador hemos inaugurado el módulo judicial integrado en violencia de género, módulo judicial integrado en violencia de género, donde están juntos la policía, el Poder Judicial, los jueces, el equipo multidisciplinario, los psicólogos, el médico, está también las procuradurías del Ministerio de Justicia, todo integrado para que no se pierda tiempo en ir primero a la comisaría, luego a la fiscalía, luego al juzgado, que están separados. No, todo está integrado en un módulo. Este módulo cuenta incluso con lactario, cuenta con una zona, un ambiente donde los niños puedan jugar, eso se llama ludoteca. Eso está en este módulo que hoy día hemos empezado como plan piloto en Vía El Salvador, en la Corte de Lima Sur. Esto lo pensamos proyectar también en el próximo año a nivel nacional. También es necesario, no conozco de los congresistas quién podría estar interesado en este tema, pero hay que reformar el Código de los Niños y Adolescentes para también, digamos, avanzar en este tema de reforma procesal en el área civil. También tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial tiene una estructura piramidal, ancho por abajo y ya angosto por arriba. Y arriba está la Corte Suprema, que debe ser exclusivamente una Corte de Casación, no una Corte de Apelaciones. ¿Cómo evitar que todo llegue a la Corte Suprema? Hay que darle más atribuciones, más competencia a los órganos jurisdiccionales que están en la base. ¿Y cuáles son los órganos jurisdiccionales que están en la base? Son los juzgados de paz letrados. Entonces, si los juzgados de paz letrados se constituyen en órganos de primera instancia, ¿quiénes van a ser de segunda instancia? Van a ser los juzgados especializados. Entonces, la segunda instancia va a ser los juzgados especializados y ahí quedaría agotada la doble instancia. Ni siquiera llegaría a una sala de apelaciones de una Corte Superior, ni menos vía casación a la Corte Suprema. Esta reforma, ya hay una comisión que está elaborando la reforma para que los juzgados de paz letrado tengan más competencia. En tema del despacho judicial y celeridad,
Mi gestión apuesta por una reforma que yo considero muy importante. ¿Cuál es? La de incorporar la tecnología, las tecnologías de la informática y las comunicaciones, las famosas TICs, dentro de lo que se llama el gobierno electrónico, para que se incorporen al Poder Judicial. Esto se traduce en el proyecto del expediente judicial electrónico. Expediente judicial electrónico que comprende, por ejemplo, la mesa de partes electrónica. Ya no habrá una mesa de partes física, ya no habrá un expediente físico con rumas de papeles, con tomos de tomos, sino el expediente será virtual, será electrónico. Las demandas serán presentadas desde los despachos de los bufetes de abogados y no tendrán que ir con un documento escrito a la mesa de partes tradicional a que le pongan un sello de recibido con la hora, la firma, etcétera, sino que avanzaremos en poner la tecnología al servicio del Poder Judicial, lo que nos permitirá ganar en celeridad y en transparencia, porque solamente a través de un celular, así estemos en la China, estemos en Egipto, en el África, donde fuera, podremos tener conocimiento en qué estado se encuentra nuestro expediente. Alrededor del expediente judicial electrónico está el embargo electrónico, está la notificación electrónica, está la mesa de partes electrónica, está el exhorto electrónico, está el remate electrónico, que incluso lo hemos trabajado con la propia asociación de bancos. Es decir, este es un proyecto de largo alcance. ¿Y qué cosa estamos haciendo de manera concreta, ya inmediata? Con presupuesto y con fondos del propio Poder Judicial hemos juntado 7 millones de soles y el mes de octubre vamos probablemente, y creo que con toda seguridad, a comenzar un plan piloto del expediente judicial electrónico en la Corte de Lima, en las especialidades que creemos están más preparadas, más aptas para dar ese paso: la justicia comercial, la justicia tributaria y laboral. Y también, como ya el Tribunal Constitucional ha culminado su proceso de digitalización de expedientes, también vamos a hacer un enganche con la justicia constitucional para que este año también avancemos en ese terreno. Si hablamos de cifras, ¿cuánto nos costaría implementar el expediente judicial electrónico en todas las áreas, no solamente penal, laboral, sino ya en todas las áreas del Poder Judicial? Nos costaría un promedio de 254 millones de soles. Ese expediente y ese proyecto ya lo hemos puesto en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, no le estamos diciendo que nos entreguen los 254 millones de soles. No, esto va a ser una reforma progresiva, por etapas. 4 etapas. Calculamos que nos demoraría por lo menos 4 años. Y la primera etapa nos costaría algo de 55 millones. Eso es lo que vamos a pedir en el presupuesto o de este año vía ampliación presupuestal o en el presupuesto del próximo año. Y si hubiera la cooperación internacional, el gobierno, a través del ministro de Economía, nos ha dicho, lo ha hecho público, que el Banco Mundial tendría la decisión de apoyar al sistema de justicia del Perú con 200 millones de dólares. De esos 200 millones de dólares solo necesitamos nosotros 100 para el Poder Judicial, porque nos cubriría esta reforma de gran magnitud, que es la del expediente judicial electrónico, que la tienen algunos países ya prácticamente terminado, como es el caso de Chile, el caso de Costa Rica, y ha avanzado mucho en ese terreno, por ejemplo, Ecuador. En el tema del despacho judicial y celeridad, también nos preocupa un tema que creo que pudiera ser de interés del Congreso, de los parlamentarios. Yo recuerdo, por ejemplo, a Javier Barrón, que levantaba la bandera a la defensa de los viejitos. Nosotros tenemos cientos de juicios en materia previsional, donde personas que trabajaron al Estado 30, 40 años, tienen que seguir largos procesos judiciales para que le reconozcan pensiones de 200 soles, de 300 soles, y se nos mueren en el camino sin que se les brinde una respuesta oportuna. Sobre eso he escuchado que el Estado se allanaría, que se desistirían de los recursos de apelación, e incluso he escuchado
no sé, no lo puedo afirmar tajantemente, que más gasta la ONP en pagar estudios de abogados para que pagarles a los viejitos. Entonces, este, por ejemplo, es un tema que a nosotros nos preocupa y nos gustaría hacer una mesa de trabajo entre el Congreso y el Poder Judicial, por ejemplo, para ver una salida que sea pues digna para personas que trabajaron para el Estado y no pueden estar de por dioseros para sus últimos años, porque las pensiones que se les reconozcan ni siquiera van a ser las famosas cargas sociales, porque no van a vivir 100 años más, pues. Su pronóstico de vida será pues 10 años, 5 años, y realmente resulta humillante que se estén haciendo juicios en este tema. Lucha contra la corrupción y control disciplinario y predictibilidad. Todos creo que estamos empeñados en la lucha contra este flagelo que corroe los cimientos de la democracia, que es la corrupción. Nosotros tenemos obviamente dentro del Poder Judicial la instancia, la dependencia encargada, que es la OMA, el órgano de control de la magistratura, que está trabajando, creo, bien. Pero yo he hecho un llamado a que quienes deben ser los principales baluartes en la lucha contra la corrupción no es la OMA, porque la OMA es un aparato dentro del Poder Judicial. Debe ser cada juez, individualmente cada juez debe empoderarse como un baluarte en la lucha contra la corrupción. Porque ¿qué es lo que ocurre en la vida real? En el Poder Judicial no podemos decir pues que hay corrupción sistémica y que esa corrupción implica pues pago de sumas muy millonarias. En el Poder Judicial, en todo caso, hay corrupción menuda, corrupción hormiga, donde están lamentablemente comprometidos a veces secretarios de juzgado, a quienes constantemente los sorprendemos en operativos de la OMA, que les han dado ¿cuánto? 100 soles, 200 soles. Pero esos secretarios de juzgado, ¿con quién trabajan? Con el juez, pues. Los secretarios de sala, ¿con quién trabajan? Con la sala. Los relatores de sala, ¿con quién trabajan? Con la sala. Entonces la pregunta es, ¿quién debe garantizar que un secretario de juzgado o un secretario de un juez sea una persona idónea? El propio juez, pues, porque él los escoge. Son sus personas de confianza. Entonces la primera persona que debe estar vigilante, con las antenas alertas, es el juez. Entonces ese es un llamado, ese es un emplazamiento que yo he formulado a mis colegas jueces para que estén a la vanguardia en la lucha contra la corrupción. Pero también la lucha contra la corrupción tiene que ver con la predictibilidad. ¿Qué significa eso? Forma parte de la seguridad jurídica. Que cuando hayan casos parecidos o similares, la respuesta que dé el juez pues también sea parecida. Porque no es posible que en un caso que tiene un presupuesto fáctico igual, tengamos una respuesta jurídica diferente. Eso genera inseguridad. ¿Cómo mejoramos la predictibilidad? La mejoramos con los plenos jurisdiccionales o con los plenos casatorios. En materia penal nosotros hemos trabajado mucho. Tenemos más de 20 plenos jurisdiccionales penales. Hacemos todos los años plenos jurisdiccionales y lo que vamos a hacer este año es impulsar los plenos civiles y los plenos laborales para que tengamos, como hemos dicho, predictibilidad en la justicia en todas sus áreas. Y esta es una tarea que de todas maneras la vamos a implementar. Otro tema que nos preocupa como poder del Estado es el acceso a la justicia. En el tema del acceso a la justicia tiene que ver, por ejemplo, lo que se llama personas en situación de vulnerabilidad. Están las mujeres, están los pueblos indígenas. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los pueblos indígenas, el Poder Judicial presentó en las legislaturas pasadas o anteriores un proyecto de ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial a la que se refiere el artículo 149 de la Constitución. Este año ya no lo hemos hecho porque estamos informados que congresistas
han presentado este proyecto. Este es un proyecto, o es una necesidad porque es una ley de desarrollo constitucional. Porque el artículo 149 dice que una ley regulará la coordinación entre las dos jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, entiéndase Poder Judicial, jueces profesionales, y la jurisdicción especial, entiéndase justicia campesina, justicia indígena, justicia rondera. Entonces, esta ley también creo que debe ser respaldada por los señores congresistas de la República, y ojalá que dentro de pronto podamos contar con esta legislación, porque permitirá mejorar la vinculación entre la justicia ordinaria con la justicia especial. También nosotros tenemos un programa muy importante que se llama Justicia en tu Comunidad, que es un sistema de trabajo voluntario donde los jueces fuera de su hora de trabajo van a la comunidad a brindar cursos de orientación, de cómo hacer los reclamos, de capacitación para que las personas primero sepan cómo hacer un reclamo por alimentos, por violencia familiar, por temas laborales, lo que fuera. Eso es lo que tenemos que impulsar. Y en esa perspectiva, por ejemplo, teniendo en cuenta que las mujeres también están en esta situación, nosotros hemos conformado una comisión de justicia de género que ya tiene un plan de trabajo. Se han tomado acuerdos plenarios en materia penal con enfoque de género, por ejemplo, para el tema de valoración de las pruebas en tema de delitos de violación sexual. También en el tema de fortalecimiento y modernización de la gestión institucional, esto tiene que ver con la autonomía económica del Poder Judicial, con la autonomía presupuestaria. Quiero hacer presente que es una aspiración legítima del Poder Judicial contar con la autonomía presupuestaria. ¿Qué significa eso? Que el Poder Judicial, así como lo hace el Poder Legislativo, como lo hace el Poder Ejecutivo, apruebe su propio presupuesto y lo sustente en el Congreso de la República cuando se va a aprobar el presupuesto general de la República. Algunos dirán que esto es un pedido un poco desmesurado, que nunca ha ocurrido. No. En la Constitución del 79, un artículo de la Constitución del 79 establecía que del presupuesto general de la República el no menos del 2% será asignado al Poder Judicial. Entonces, yo he dispuesto que se forme una comisión para que haga una propuesta de reforma constitucional en este sentido, y la comisión está ya formada, ya está trabajando, la preside el doctor Francisco Tábara Córdoba, y también la integra el doctor Enrique Javier Ramírez. Mendoza Ramírez, quienes en un plazo de 30 días van a elaborar este proyecto, se va a aprobar en sala plena y lo vamos a presentar en su momento en el Congreso de la República. También, como no tenemos presupuesto, por ejemplo, para construcciones, inversión para construcción de locales, y gastamos 27 millones al año en alquileres, estamos en este momento tomando todas las medidas en base a una norma legal, un decreto supremo que ha emitido el gobierno, para que podamos utilizar la famosa obra por impuestos, para que nuestras cortes en Tumbes o en Tacna, empresas que tributan sumas altas, también lo puedan hacer construyendo locales, como por ejemplo nos gustaría que se construyan en todo el Perú módulos judiciales integrados en violencia de género en todos los departamentos, para que no solamente tengamos en Villa El Salvador, sino en todo el escenario nacional. También es preocupación de esta gestión del Poder Judicial abordar el tema ambiental. Recuerdo que meses atrás se estaban declarando en emergencia a varios departamentos porque no había lluvia, porque había sequía y habían incendios forestales en Cutervo,
en Cajamarca, en varios lugares. Resulta que ahora ya no hay sequía, hay exceso de lluvia. Es decir, ¿esto es producto de qué? No es solamente un tema de la naturaleza, es producto de los cambios climáticos que se están dando a nivel mundial, y creo que tenemos que poner atención a este fenómeno, y por tanto el Poder Judicial también está interesado en temas de gestión ambiental. Y por eso es que hemos conformado una comisión de gestión ambiental, y ya acabamos de aprobar en la semana pasada, en la última sala plena de la Corte Suprema, el plan de gestión ambiental del Poder Judicial, donde vamos a restablecer los comités de ecoeficiencia, tanto en la Corte Suprema como en todas las cortes del país, para que podamos dar un manejo adecuado a los residuos sólidos, al papel, al uso de la energía, y tengamos que promover energías limpias, energías verdes, y les anuncio que a mediados de este año estarán siendo invitados para que sean testigos del funcionamiento del primer panel solar en el techo del Palacio Nacional de Justicia, que servirá por lo menos como un mensaje simbólico al país para que apostemos por las energías limpias, apostemos por las energías verdes, porque de esa manera estaremos contribuyendo a la salud de nuestro planeta, que es este planeta que llamamos Tierra. Señor presidente, son estas las preocupaciones principales que tiene la presidencia del Poder Judicial en esta gestión que ha empezado en el mes de enero del año en curso. A su disposición. Muchísimas gracias, señor presidente del Poder Judicial. Vamos a ofrecer el uso de la palabra a los señores congresistas. Ha pedido el primer término del uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, agradeciendo la presencia del señor presidente del Poder Judicial aquí en el seno de nuestra comisión y saludándolo. Pero quiero referirme a una última frase que él ha hecho, que me parece importante para que la ciudadanía tenga una impresión distinta del Poder Judicial, que se va a colocar paneles especiales para que se vea que en el Poder Judicial se usa la energía renovable, la energía sustentable. Eso me parece bien. Pero si los jueces del Poder Judicial se compran carros de $49.000 como los Lexus, eso se cae. No es la gestión del señor Duverly Rodríguez, eso lo digo claramente. La gestión anterior. Da la impresión, pues, presidente, que hay un poquito ahí de insensibilidad. Y que son las cosas que van en contra de que en el Congreso haya un ambiente proclive a discutir la posibilidad de otorgar una modificación constitucional que lleve a que el Poder Judicial pueda considerarse como autónomo en el manejo de su presupuesto. Porque si se va a hacer ese tipo de gastos, es realmente desafortunado. El ex vocal supremo Javier Villestein dijo, solo falta que compren un Ferrari. Y eso pues hace mucho daño, presidente. Yo quería por eso intervenir también, pues, presidente, por temas que me parece que son necesarios dilucidarlos. Y como yo siempre que formulo mis críticas no las hago en los medios de prensa sin mencionar a las personas y menos quedándome callado cuando están presentes, yo le quiero preguntar por su intermedio al señor presidente del Poder Judicial por un hecho que a mí me parece que es francamente lesivo a su condición de presidente del Poder Judicial y que tiene que ver, presidente, con los recientes casos de corrupción. Él ha mencionado el presidente del Poder Judicial y que tiene que ver, presidente, con los recientes casos de corrupción. Él ha mencionado que va a haber un énfasis especial en la lucha contra la corrupción. Sería bueno que nos detalle si va a haber un fuero específico para agrupar a todos los jueces que tienen que ver con el tema lavallato, a efectos de que haya una coordinación entre ellos, un adecuado reparto temático de cada uno de esos despachos, a efectos de que no se repitan los temas, o que no se sepa en qué juzgado está cada uno de los casos que se están estableciendo. Y en ese sentido, presidente, creo que si vamos a luchar contra el Poder Judicial, y muchas veces la mayoría de los
actores políticos y jurídicos en este tema, siempre somos proclives a decir frases muy contundentes, ¿no? Caiga quien caiga, es una frase muy recurrente en estos temas, ¿no? Que no me caso con nadie, hasta las últimas consecuencias, este tipo de cosas. Pero yo he manifestado, presidente, que el señor presidente del Poder Judicial, a mi modo de ver, ha adelantado una opinión grave, muy grave en materia de lucha contra la corrupción. Y él es presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema. O sea, autoridad, la primera autoridad jurisdiccional de nuestra patria, presidente. Y cuando estalla el tema de la señora Nadine Heredia, el doctor Duberly Rodríguez, yo no sé si salió el corazoncito de cuando fue diputado, pero dijo lo siguiente, comparando el caso de Nadine Heredia con el de Alejandro Toledo, dice: estamos en escenarios diferentes. En el caso de Alejandro Toledo estamos hablando de un pago de soborno, de una coima, con fines de que esa empresa sea beneficiada con un contrato como en la carretera interoceánica. Ya está. El fiscal le ha imputado tráfico de influencias, no le ha imputado cohecho, pero ya el doctor Duberly Rodríguez nos ha hablado de coima. En el caso de la señora Nadine Heredia, o sea, por contraposición, pediría al congresista Lescano que le pueda decir a su asesor que hable un poquito más bajo, porque estoy muy cerca y lo escucho todo. Y me entero de las cosas que le está diciendo. Dice, en el caso de la señora Nadine Heredia, por lo que he escuchado, o sea, de referencia, es un aporte para la campaña electoral, que varias empresas lo hacen con todos los partidos. Ah, bueno, mal de muchos. Estos son aportes de campaña electoral que varias empresas, sería saber cuáles, hacen a varios partidos, a todos los partidos, a todos los partidos. En el caso del partido mío, he leído escrupulosamente los aportes de campaña que han habido ahí y no he visto ninguna empresa, menos de las brasileñas. Pero el señor presidente del Poder Judicial ya dijo que eso era así. Entonces, es interesante, presidente, que haya este tipo de circunstancias, porque no fue todo lo que dijo. Dijo, me permito invocar a los dirigentes políticos a que no confundan una suerte de campaña política, porque eso está en el terreno de los políticos, a una actividad del Poder Judicial que se desarrolla al margen de las actividades políticas. O sea, ya está. La señora Nadine Heredia, con razón, pues no hay ni un juez que le haya en estos momentos iniciado un proceso específico sobre el hecho de recibir $3 millones durante la campaña electoral del 2011. No pasa nada, porque es un aporte de campaña. O sea, presidente, ni el señor Pedraza ha sido tan enfático. Ni el señor Pedraza, abogado de la señora Nadine Heredia, ha sido tan enfático. Gracias, señor presidente del Poder Judicial. Y entonces, presidente, rematamos con lo siguiente, porque dijo incluso lo siguiente el doctor Duberly Rodríguez en el ámbito de todo esto, para explicar o justificar a la señora Heredia. En el mundo del derecho existen varios ilícitos, como el ilícito civil. Y ahí hace una comparación, dice, como el tener relaciones adulterinas. Pero esto no es ilícito penal, es civil, porque es causal de divorcio. O sea, el recibir $3 millones en una campaña electoral por parte de una empresa corrupta, para el señor presidente del Poder Judicial, es como una sacada de vuelta. Ilícito civil. Presidente, lo tengo que decir así enfáticamente, porque creo que lo mínimo que podemos pedir aquí a don Duberly Rodríguez es que se retracte esas palabras, que exprese una disculpa, o por último diga, me sacaron de contexto, pero no se puede sostener que el presidente de la Corte Suprema soslaye que un dirigente político reciba $3 millones, no los declare y que eso sea un tema administrativo. O sea, lavado de activos, no, pues. O sea, mañana yo recibo plata de un narco y digo, no, pero era para un aporte de campaña. Ah, es un tema administrativo, no lo declaró. Presidente, estamos
en el Poder Legislativo. Esta es la Comisión de Justicia, este es un Estado de Derecho. ¿Cómo el presidente del Poder Judicial puede habernos disparado semejante opinión? Y eso ha generado un gran problema, pues, presidente, porque obviamente, ya frente a un antecedente como ese, ¿qué juez se va a atrever a contradecir al señor presidente del Poder Judicial? Eso es un tema sumamente grave. Y yo por eso, presidente, las cosas claras, yo no digo las cosas por esconder, ni critico por fuera y después pelo los dientes delante de los demás. Creo que es importantísimo, presidente, que aquí haya deslindes y deslindes claros. Y que el señor presidente del Poder Judicial, que tiene todo derecho a tener una afiliación política, un pensamiento político como lo ha tenido, no confunda su cargo con ese pensamiento. Y que deje que los propios jueces del Poder Judicial, en base a su autonomía, puedan discernir de acuerdo al criterio de conciencia que tengan, presidente. Ese es el sentido de mi intervención. Y creo que nosotros como poder legislativo, presidente, tenemos que ser muy enfáticos en hacer estos reclamos. Es parte de nuestra función. Nosotros fiscalizamos a los otros poderes del Estado. Y evidentemente, presidente, este tipo de acciones lleva a que nuestra tarea pueda ser en algún momento imagen de una cierta confrontación. No es la idea de buscar una confrontación. Yo estimo al doctor Duverly Rodríguez, es una persona de bien, es una persona que además que en el campo jurídico ha defendido con presteza la implementación del nuevo Código Procesal Penal. He sido testigo de ello cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Justicia en alguna oportunidad. Pero, presidente, estas declaraciones políticas ya no son pues su fuerte. No debe estar en ese terreno de declaraciones políticas y por eso he sido tan enfático al respecto, presidente. Le agradezco. Muchas gracias, congresista Mauricio Mulder. Me pide el presidente del Poder Judicial, en este estado del debate, siempre se estila dar el uso de la palabra a los señores congresistas y al final el invitado dar la respuesta, pero en este caso hay una solicitud del presidente del Poder Judicial para responder este tema tan puntual que ha señalado el congresista Mauricio Mulder y, por supuesto, como somos en esta comisión tremendamente democráticos, vamos a darle el uso de la palabra al presidente del Poder Judicial para que responda lo señalado por el congresista Mauricio Mulder. Ya, gracias, presidente. Bueno, con el debido respeto que me merece don Mauricio, a quien también conozco, y respeto obviamente por sus cualidades de parlamentario, por su larga trayectoria, pero yo he venido acá sin ningún temor de nada. He venido con la frente en alto y con mi conciencia tranquila. Y le voy a contestar lo que creo usted me parece un poco, ha leído muy superficialmente la totalidad de mi entrevista que di al medio El Correo en la USIL, en la Universidad San Ignacio de Loyola. Primero, tengo que, para completar la información sobre el tema anticorrupción, del sistema anticorrupción, nosotros ya tenemos conformado el Sistema Nacional de Justicia Especializada en Delitos contra la Administración Pública, más comúnmente llamado Sistema Anticorrupción. Son 9 órganos jurisdiccionales, 14 jueces que ya están seleccionados, que están siendo debidamente capacitados y que el 31 de este mes se instalan. Y también lo tengo que decir con hidalguía. Nosotros hicimos un requerimiento económico al gobierno, al Ministerio de Economía, de 9 millones de soles para financiar desde marzo hasta diciembre este sistema, y al día siguiente nos fueron otorgados esos recursos económicos de tal manera que este Sistema Nacional Anticorrupción, su funcionamiento está garantizado. Pero no solamente es un tema de dinero, es un tema de jueces. Y estos jueces han sido seleccionados con criterios muy rigurosos y además están siendo debidamente capacitados. Y están encabezados, coordinados por una jueza de mucha trayectoria que es la doctora Susana Castañeda Otso. Y el Poder Judicial tampoco no es que esté trabajando en el tema anticorrupción recién ahora a raíz del caso Lavajato o de Odebrecht. El Poder Judicial siempre está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que es de manera anónima porque no todos los casos son emblemáticos. Será emblemático el caso, por ejemplo, del señor presidente de Ancash, etcétera, o de otras regiones. Pero tengo, por ejemplo, aquí un pequeño reporte. Entre el año 2010 y el año 2016 hemos emitido 1.687 sentencias condenatorias firmes. Es decir, ya hay 1.687 personas
condenadas con sentencia firme por delitos de corrupción. Y si me pidieran los casos más emblemáticos de los actuales en trámite, también los tenemos registrados y monitoreados, porque nosotros tenemos una dependencia que se llama Observatorio Judicial, donde vamos conociendo cómo va avanzando cada proceso. Si en alguna oportunidad la Comisión de Justicia quisiera que le compartir esta información que nosotros la tenemos, la podemos poner a su consideración en cualquier momento. Bien, volviendo a la intervención del distinguido congresista Mauricio Mulder. Dice él que yo habría adelantado opinión. Miren, técnicamente, jurídicamente, un juez solo puede adelantar opinión cuando tiene en sus manos un caso que él va a resolver, que está pendiente de sentenciar. Si yo estuviera ahorita de juez en el caso de la señora Nadine Heredia o de quien fuera, y yo dijera una palabra como las que se dicen que yo he dicho, ahí sí efectivamente estaría adelantando opinión y sería materia de recusación, porque estaría en cuestión mi imparcialidad. Un juez tiene que ser imparcial y no tiene por qué adelantar opinión. Pero como sabe el señor Mauricio Mulder, yo no hago de juez, no estoy haciendo de juez. Yo estoy haciendo una labor estrictamente administrativa. Yo no puedo adelantar opinión en ningún caso donde yo no estoy conociendo ese caso. Yo he sido juez hasta el 30 de diciembre del 2016 y no seré juez hasta diciembre del 2018 y recuperaré mi condición de juez el 2019. Entonces yo no puedo adelantar opinión en un caso que no conozco, que no está en mis manos. Pero aún así, el presidente del Poder Judicial, no por el hecho que no esté de juez, tampoco puede decir cualquier cosa que se pudiera entender como una interferencia en la labor de los jueces. Yo no coincido con usted, señor Mauricio Mulder, cuando usted dice, ¿qué juez le va a contradecir al presidente del Poder Judicial? Oiga, todos los jueces son independientes. Los jueces no tienen superiores. Es una palabra muy concreta. Los jueces no tenemos superiores. Un juez de tal letrado no le debe obediencia a un juez especializado en primera instancia, no le debe obediencia a un juez superior, no le debe obediencia a un juez de la Corte Suprema. Cada juez solo le debe obediencia a su conciencia, a la Constitución y a la ley. Menos podría decirse que el presidente de la Corte Suprema le va a ordenar a un juez que resuelva tal o cual sentido. Eso sería gravísimo. Además, eso no es posible. Eso sería solamente en el campo de la ficción. Nunca un presidente de la Corte Suprema va a decirle a un juez cómo va a resolver. Ni ningún juez, por más que escuche declarando al presidente de la Corte Suprema en tal o cual sentido, podría decir, el presidente de la Corte Suprema quiere que yo resuelva en tal sentido y así lo voy a hacer. Ese juez no sería juez, porque no sería independiente. Pues bien, también ha mencionado algunas frases que en absoluto, yo no he dicho jamás eso de que me permito invocar a los políticos que hagan tal o cual cosa. Yo no he dicho nunca esa palabra, no sé de dónde habrá aparecido. Yo lamentablemente no pensaba que iba a ser objeto de una suerte de interpelación. No traje la transcripción completa de mi entrevista que di al diario El Correo en la UCIL, porque la tengo completa y con esa entrevista he estado en varios medios de comunicación. Y la he leído. Pues una cosa es cuando se lee una parte y no se lee todo. Cuando yo he dicho que son contextos diferentes es porque yo me estaba refiriendo a lo que dice pues las informaciones, porque son las preguntas que Barata responde por escrito a pregunta que le hace el Ministerio Público. Y ahí dice, aportamos a la campaña electoral. Cuando dice aportamos a la campaña, no estoy diciendo yo que Duberlí Rodríguez cree que aportó a la campaña, estoy refiriéndome a la respuesta que da el señor Barata a un interrogatorio que le hace el Ministerio Público. Yo no simplemente me estoy basando en lo que él dice. En cambio, yo nunca he escuchado, nadie ha declarado que el dinero que habría solicitado, pongo en condicional, solicitado el expresidente Odeo, ha sido para la campaña. Las informaciones van en otra dirección. Lo que yo he dicho, que habría una diferenciación en el origen de ese dinero. Y por otro lado, cuando dice que yo he hecho comparaciones, claro que hago comparaciones porque el ordenamiento jurídico es un todo.
El ordenamiento jurídico es materia electoral, es civil, es constitucional, es penal. ¿Qué he dicho? He dicho que hay una ley de partidos políticos. Y en esa ley de partidos políticos se admite el financiamiento privado de las campañas electorales, vale decir, aportes privados de empresas. Pero ¿cuál es la obligación de los partidos? Declarar esos aportes, registrarlos en sus libros de contabilidad y declararlos a la OMPE. ¿Y qué dice la ley de partidos políticos? Simplemente yo me he referido a eso. La ley dice que si no lo hacen, incurren en responsabilidad administrativa, que es materia de multas. Como varias multas yo creo que se han puesto los partidos, y he escuchado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones diciendo que como no pagan las multas los partidos, mejor deberían incluso se debe ser anulada su inscripción. Esa es una opinión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque no se pagan las multas, que son consecuencia de un ilícito administrativo que lo contempla la ley de partidos políticos. Esa es una ilicitud administrativa. Y entonces digo, también hay ilícitos civiles, como el tema del adulterio, que puede ser una causal de divorcio, pero no es un ilícito penal porque no genera delito. Pero en otra pregunta, yo así de manera absolutamente tajante y para que no quede lugar a ninguna duda, lo digo ahí en esa respuesta, que yo no estoy haciendo ninguna afirmación de que si la señora Nadine cometió tal o cual delito, que eso será calificado por la Fiscalía y por los jueces en su oportunidad. Eso es lo que yo digo al final de la entrevista. Y cuando yo estoy en una reunión con el juez Sergio Moro de Brasil y salgo damos una conferencia de prensa en el Palacio de Justicia, digo, lo que hay en la conducta de la señora Nadine probablemente sea un abanico de posibilidades. Unos hablan de defraudación tributaria, delito tributario, otros hablan de falsedad en la declaración, otros hablan de lavado de activos. Todo eso digo que es una posibilidad, pero yo no la voy a calificar. Digo que lo harán las autoridades en su momento. De tal manera, mi estimado congresista Mulder, yo no puedo aparecer jamás como abogado de la señora Nadine. Yo no puedo estar apareciendo de abogado de la señora Nadine, porque no tengo ningún vínculo de amistad con ella, ni tengo vínculos políticos ni ideológicos de ninguna naturaleza, porque ahora mi labor es exclusivamente jurisdiccional cuando estoy haciendo de juez, y ahora simplemente es mi labor administrativa, en tanto tengo que representar a este poder del Estado. De tal manera, señor congresista, que me permito, digamos, decirle que en ningún momento yo he hecho una defensa de ninguna persona investigada, ni tampoco un ataque, ninguna acusación, porque no me corresponde. Eso le corresponde al Ministerio Público. Lo único que he hecho yo es simplemente referirme a cosas que son de manejo público, y como toda persona que soy, en uso de la libertad de expresión, al ser abordado de manera continua por la prensa, pues tengo que declarar. Y cuando no tengo que calificar nada, no tengo por qué hacerlo. Entonces, congresista, con el debido respeto que me merece, yo entiendo su preocupación de que usted pueda estar pensando que el presidente del Poder Judicial está direccionando a los jueces del Perú en tal o cual sentido. Eso no se da en la realidad. También, por ejemplo, un conductor de televisión dijo en una oportunidad que como el doctor Duberly Rodríguez se declara un juez garantista, y habían habido los disturbios en Lima, en Puente Piedra, por el peaje. Entonces este conductor de televisión decía que seguramente los jueces de ahí, llevándose por el pensamiento garantista del presidente de la Corte Suprema, no le había querido dar prisión preventiva a los detenidos y a todos les había dado comparecencia. Yo ni conozco al juez o jueza que haya resuelto ese caso, ni esa persona le he llamado, ni jamás lo podría llamar, porque sería más bien una actividad delictiva de mi parte si es que yo llamo a un juez para pedirle que resuelva en tal o cual sentido. Cada juez tiene que resolver como a él le parece conveniente. Nunca puede recibir ninguna orden superior. Incluso en el Ministerio Público sí se pueden dar órdenes, porque es una estructura vertical. Un fiscal superior le puede ordenar a un fiscal provincial, por ejemplo, que acuse cuando no ha acusado. Pero un juez del Poder Judicial nunca puede dar orden a ningún juez, así sea de menor jerarquía. De tal manera que lo dejo muy en claro.
el presidente del Poder Judicial no da órdenes a ningún órgano jurisdiccional para que resuelvan en tal o cual sentido. Y respecto a esas declaraciones, que yo habría adelantado opinión, son, digamos, extraídas sin tomar en cuenta todas las preguntas que me hicieron y todas las respuestas que yo di. Son, digamos, simplemente lecturas parciales y no integrales de la declaración que en aquella oportunidad di. Entonces, de esta manera, respetado congresista Mauricio Mulder, digamos, doy respuesta a su preocupación. Muchas gracias. El señor congresista Mulder me pide derecho de réplica con la venia de la mesa. No debería ser así, congresista. Deberíamos seguir el orden de... Creo que yo le pido, presidente, una pequeña dúplica porque el señor Rodríguez ha manifestado que yo estoy leyendo de terceros, de oídas y que estoy distorsionando lo que se dice, y esa es una imputación que yo tengo que rechazar. Yo he leído textualmente lo que dice el diario Correo. Textualmente, está entrecomillado. Ahora, siempre es muy común, pues, aquellos que declaran cosas y después se arrepienten de las mismas, echarle la culpa a los periodistas. Por eso es que los periodistas ponen las cosas en textual. Él dice que él no ha dicho lo que está aquí. Me limito a invocar, sobre todo a los dirigentes políticos, ¿no?, a que no confundan una suerte de campaña política, porque eso está en el terreno de los políticos, a una actividad del Poder Judicial. Y eso lo dijo a renglón seguido de haber dicho que en el caso de la señora Nadine Heredia, por lo que he escuchado, es un aporte para una campaña electoral, que varias empresas lo hacen con todos los partidos. Esa es una declaración, presidente, absolutamente irresponsable. Lo conmino a que me diga qué partidos políticos, son los que han recibido, porque él dice que varios partidos. ¿Y qué varias empresas? Que nos diga qué varias empresas. Él sabe, él tiene que saber, o uno declara así nomás por declarar. Varios partidos, varias empresas. Y no sé ninguna, de ningún partido, de ninguna empresa. Entonces no se declara eso, pues. No se declara de oídas, por una razón, presidente. Porque el señor Duberly Rodríguez, en eso sí, él ha dicho, y es el verbo que voy a utilizar, él representa al Poder Judicial. No es cualquiera, él representa al Poder Judicial. Entonces, claro, no le puede dar orden a un juez, pero un juez de provincia dice, ¿por qué me voy a pelear con el presidente del Poder Judicial? Mañana a lo mejor que estoy postulando para un cargo, siempre hay esa mentalidad, puede ocurrir, puede que no, él no lo va a llamar. Pero es el que representa al Poder Judicial. ¿Y qué mejor abogado que el que representa al Poder Judicial para un caso? ¿Qué mejor abogado? O sea, ¿usted cree que los abogados de los delincuentes que tienen ese argumento no lo van a esgrimir? No van a decir, oiga, si hasta el propio presidente del Poder Judicial, y ahora lo vuelve a sostener. Al minimizar la entrega de dinero en una campaña electoral, porque por el solo hecho de estar en una campaña electoral, ya tenemos carta libre de recibir la plata que querramos, los políticos. Eso nos acaba de decir el doctor Duberly Rodríguez. Estamos en campaña electoral, reciban nomás, porque si no la declaran es administrativo. Es un tema de la OMPE. No hay lavado de activos. O sea, la ley de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, que dice el que recibe, transfiere, modifica, etcétera, dineros cuya proveniencia debió presumir ilícitas, eso no se aplica. O sea, usted le entrega un maletín de $3 millones en dinero en efectivo y debe presumir que es lícito. Sin sistema bancario, sin cheque, sin contabilidad de la empresa, y encima no lo declara. Qué bonito. Es una falla administrativa. Qué pena, presidente. Qué pena que el presidente del Poder Judicial, representante de todos los jueces del Perú, vuelva otra vez, y sobre todo aquí en el Congreso de la República, a señalar que la señora Nadine Heredia ha cometido solamente una falla administrativa. Lo está diciendo, y el pez por la boca muere, de manera explícita. Y yo tengo que rechazar, presidente, no solo como abogado, sino como congresista, que el presidente del Poder Judicial se meta en un tema en el que no le corresponde. El que se meta a todos los temas de conducir el Poder Judicial, de administrar, de solicitar plata, de aumentarse los sueldos, de comprarse carros. Pero opinar sobre un caso, eso no es tarea del Poder Judicial. Eso no es tarea del representante del Poder Judicial. Yo, si tuviera juicios, también pediría que se pronuncie sobre mi caso. Me conviene, pues. ¿Por qué no se pronuncia por mi caso? ¿Por qué solo se ha pronunciado sobre ese caso?
¿Le corresponde al presidente del Poder Judicial pronunciarse sobre un caso que se ve en el Poder Judicial? No le corresponde. No le corresponde. Entonces, lamentable, presidente, lamentable. Dejemos ahí las cosas, él ha dicho su verdad y la población tendrá que determinarlo. Ya está la prensa manifestando puntos de vista sobre ese tema, yo no soy el único que lo dice, pero es evidente, presidente, que ya va a ver usted, tarde o temprano, cuando este tema llegue, y él no puede apostar que un tema como ese llegue a Corte Suprema, alguien saque las declaraciones del doctor Ubirri Rodríguez como un elemento de defensa. Muchas gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá. Señor presidente, a través suyo para preguntarle al señor presidente del Poder Judicial, para que nos diga si tiene conocimiento que plantea aplicar la tecnología para poder tener los expedientes digitales dentro de los procesos judiciales, se tiene mecanismos o infraestructura para la implementación de este servicio. Igualmente también, en cuanto se refiere al sistema electrónico de los procesos, ¿cómo funcionaría un proceso de ejecución basado en títulos valores si la demanda se presenta por Internet? Es lo que usted ha dicho a través de lo que ha expresado, ¿no? Una tercera pregunta, señor presidente, a través suyo al presidente del Poder Judicial. En materia laboral, se ha implementado la oralidad del proceso. Cuando un juez admite la demanda, corre traslado al demandado y fija fecha de audiencia en que la parte demandada debe contestarla. Sin embargo, en la práctica se ve que los juzgados admiten más o menos rápida la demanda, pero citan audiencia para un año después, porque su agenda para audiencias está llena. ¿Qué se puede hacer al respecto? Igualmente, señor presidente, a través de la presidencia, el día de hoy se ha inaugurado el módulo judicial integral de violencia de género. Y quiero saber si es que esto ya se ha previsto implementar estos módulos a nivel nacional, y en qué casos de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar es una problemática constante en todo nuestro país, y si hay los recursos económicos necesarios para poderlo implementar en cada uno. Si bien es cierto, yo creo que el Poder Judicial hoy en día ha avanzado bastante con la digitalización, yo creo que se va a ahorrar bastante dinero en cuanto a los papeles, porque también igualmente las citaciones hoy en día a veces no llegan tardías por el reparto, digamos, que se tiene, pero a través de las notificaciones electrónicas yo creo que es un gran avance. Y también cómo serían en los casos pues de las firmas digitales. Se ha previsto esto porque también en la banca también hoy día también hay préstamos que se hacen de forma electrónica, pero no se ha corroborado lo de las firmas. Teniendo en cuenta también que, por ejemplo, en las historias clínicas también en los hospitales se piensa digitalizar todas las historias clínicas, pero cómo se hace con la firma de los doctores, ¿no? Yo creo que es un problema que tenemos que ver, o si de repente hay una implicancia legal, de repente se podría elaborar un proyecto de ley para poder, digamos, sanear esa parte, ¿no? Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa. Gracias, señor presidente. Saludarle al presidente de la Corte Suprema. En la exposición nos ha explicado sobre la reestructuración del Poder Judicial. Interesante, ¿no?, todo el proyecto que quiere hacer, ¿no?, durante estos 2 años el presidente de la Corte Suprema. Pero yo quisiera preguntarle, a veces, muchas veces, no, el avance de tecnología, no, y otros aspectos administrativos es interesante, pero nos hemos olvidado de los recursos humanos. Usted sabe, señor presidente, los secretarios juzgados están ganando cerca de 2.500, con bonos a la justa llegan creo que a 3.200, pero a comparación de un juez de paz letrado están por encima de 10.000. Los jueces supremos están cerca, me han alcanzado un dato, están cerca a 32.000 soles. No, con los bonos, me han alcanzado un dato, están cerca a 32.000 soles. No, con los bonos, debe serlo. Entonces, mira, la verdad, los abogados litigantes sabemos perfectamente la mayor carga que asumen la responsabilidad en el Poder Judicial son los secretarios juzgados, especialistas, auxiliares.
Y de veras, no sé, casi poco nada se ha visto con respecto a los recursos humanos. Si nosotros no vamos a implementar o un pago adecuado a los trabajadores, esto no va a funcionar, señor presidente. Usted es consciente, más de 20 y tantos años viene trabajando en el Poder Judicial. Y asimismo, usted mismo ha señalado en esta sesión de que a veces la corrupción está en los secretarios juzgados. Entonces, estos datos estadísticos que usted señala pasan por eso, pues. O sea, son vulnerables fácilmente porque están mal pagados. Y casi todos los años, los trabajadores del Poder Judicial han reclamado este derecho. Pero sería necesario que se tenga en cuenta a fin de que en el presupuesto para el presente año, vuestro despacho lo plantee, eso, incremento específicamente de los trabajadores. Eso sería una de las preguntas. La otra pregunta que también quisiera hacerles, ¿de qué manera se viene controlando con respecto a las sentencias que usted ha señalado también? Hay muchas sentencias, tanto civil, penal, más que nada en civil. Se declaran permanentemente nulas las sentencias judiciales que vienen en apelación, de primera instancia a segunda instancia. Y muchas veces van en casación, también se caen las sentencias. Entonces, no sé de qué manera se lleva el control, porque a veces usted ha planteado la doble instancia, ahí no debe quedarse. Muchas veces la Corte Suprema a veces corrige estas irregularidades que cometen en las salas civiles, en las Cortes Superiores de Justicia del Perú. Y a veces ya los abogados prefieren ir en casación a la Corte Suprema. Y ahí se hace una revisión exhaustiva, minuciosa, sobre los procesos que se tienen, Ese más cómo se implementa el control de estos sentencias que se declaran nulas en las Cortes, a través de la Corte Suprema, que son emitidas por las Cortes Superiores, o específicamente para las salas civiles. Nada más, siempre. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Muchas gracias, señor presidente, y a través suyo saludo la presencia del presidente del Poder Judicial. En realidad felicitando por algunos cambios necesarios dentro del sistema del Poder Judicial. Y quiero rescatar esta idea de formar y capacitar a los operadores de justicia en enfoques que hacen de necesidad a nuestro país. Uno tiene que ver con el enfoque intercultural, por supuesto. Me parece que cuando hablamos de recursos humanos necesitamos operadores de justicia que conozcan, que manejen, que tengan herramientas e instrumentos para aplicar los enfoques, porque no son meramente declarativos o conceptuales, sino tiene que haber también una gama de instrumentos que permitan medir incluso el desempeño de los mismos. El enfoque de género, y como se ha puesto más bien en términos de justicia de género, se hace tan relevante en nuestro país, señor presidente. Hace no más de una semana en Ayacucho tuvimos otro caso emblemático. Es lamentable que Ayacucho en menos de 2 años tengamos feminicidios en mujeres, y en este caso de una joven madre, Evelyn Joragua, que fue prácticamente asesinada por su pareja, y estamos hablando de un caso de feminicidio que tuvo una denuncia previa en la comisaría y no fue escuchada. Ya teniendo la alerta del atentado contra su vida, hemos tenido una pérdida lamentable de una joven madre. Y entonces nos preguntamos cómo desde el Poder Judicial garantizamos esta implementación que requiere nuestro país de la Ley 30364, y me parece saludable que empecemos a hablar de la implementación de módulos de atención de violencia de género. Quisiera saber si eso va a ser de aplicación a nivel nacional, se va a implementar de manera progresiva, qué regiones están. A mí me interesa de sobremanera saber si Ayacucho está dentro de los mapeados, porque de verdad en Ayacucho es alarmante los casos de feminicidio en menores de edad, en adultas, incluso adultos mayores, especialmente mujeres.
Siempre me estoy preguntando cómo es que los jueces, teniendo autonomía, por supuesto, bajo criterios distintos, generan sentencias en relación a casos de violencia de género o casos de feminicidio, y no pensamos en tener una base de datos digital virtual sobre jurisprudencias que permitieran a los jueces tener algún tipo de referencia, porque resulta que en regiones de nuestro país un juez soltó al agresor o de pronto dijo que la audiencia va a ser en forma de secretismo, cosa que ocurrió por ejemplo en Ayacucho con el caso de la joven Arlet Contreras, en donde el juez dijo vamos a tener una audiencia secreta y sin presencia de la agredida. Entonces me parece que habría algún tipo de criterio unificador o guía para el desempeño positivo, honesto, ético de los jueces. Cuando hablamos de un buen sistema que garantice la lucha frontal contra la corrupción, me parece que hay algo que el sistema judicial no ha logrado, y es que se haga un estudio de vulnerabilidad en las instituciones públicas. En varios países del mundo, como Suecia, por ejemplo, esto es avanzado y se hacen estudios de vulnerabilidad dentro del sector público para saber en qué medida en este sector se estaría evidenciando indicios, ¿no?, de corrupción, ya sea desde funcionarios públicos, autoridades y otros. Claro, cualquiera diría, bueno, necesitamos medidas efectivistas. Por supuesto que sí, pero me parece que también hay un síntoma que uno ve que ocurre en los estamentos del Estado y de pronto no se revelan ante un estudio hacia afuera, ¿no? La Defensoría del Pueblo hace informes distintos, pero terminan en saco roto, diríamos, y que no ayudan. Ojalá esto pudiera también evaluarse y tomarse en cuenta dentro de la actuación del Poder Judicial. La justicia intercultural, dentro del Congreso tenemos una propuesta multipartidaria también en relación a la coordinación de justicia intercultural, pero algo que sí yo he manifestado en un evento, en una mesa de trabajo anterior desarrollada por la Comisión de Pueblos, es que pudiéramos hacer un proceso de consulta a los pueblos originarios, a las comunidades campesinas, a las rondas, en aras de tener una opinión desde los propios actores, en aras de que la ley recoja todas las demandas que los pueblos han ido planteando desde su experiencia en la aplicación de la justicia ancestral, tradicional. Y necesitamos un enfoque desde el pluralismo jurídico, porque los pueblos indígenas no solo son sujetos a los que hay que atender desde fuera o pensar por ellos. Creo que ellos han desarrollado un mecanismo interesante de abordar la justicia tradicional en sus territorios. Yo conozco a personalidades de comunidades amazónicas y andinas que hacen un desempeño muy positivo y pudieran ser incluso aliados nuestros para generar seguridad ciudadana, pero también seguridad y protección para quienes componen el territorio, la jurisdicción en donde habitan las comunidades. El hecho de innovar con las tecnologías de información y comunicación, que más que ser de tendencia actual, creo que en nuestro país lo necesitamos. No es posible tener archivos en papeles amarillentados y guardados, y que para retomar un caso o pedir que el caso pueda tomar su proceso, de verdad estén entrando en un tipo, una hemeroteca pero antiquísima para sacar un expediente, o de pronto no existe. Creo que eso ayudaría muchísimo, pero la pregunta, y del que hacían otros congresistas, ¿cómo se va a implementar? ¿No? Porque no solo se pretende instalar un sistema, un software, sino capacitar al equipo humano, y sabiendo que dentro del Poder Judicial hay profesionales que no siempre están familiarizados con esto. En el nivel nacional o en Lima a lo mejor, pero en provincias y en distritos rurales también funcionarios y operadores de justicia no tienen el entrenamiento en tecnologías. Y yo he podido presenciar eso en muchísimos casos que hemos acompañado. Entonces sí necesitamos fortalecer capacidades, capacitar y garantizar un buen recurso humano que esté a la altura de estas reformas procesales, reformas en el funcionamiento del Poder Judicial. Y finalmente, creo que es importante que desde el Poder Judicial
pudiera trabajarse un proceso participativo igual en aras de avanzar en la modificación o de un nuevo código del niño, niña o adolescente. Permítame comentarle que desde mi despacho hemos empezado un proceso participativo con niños, niñas y adolescentes organizados del Perú y en varias regiones, desde donde estamos recogiendo sus voces, sus demandas, sus planteamientos, sus inquietudes, y estos van a ser elementos que aporten al grupo de trabajo que está conformado dentro de esta comisión en aras de tener un nuevo código incluyente, un nuevo código estandarizado a las normas internacionales, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y creo que ahí sería importante establecer algún tipo de coordinación también con el Poder Judicial y el Ejecutivo, porque el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene trabajando en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Pariona. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al doctor Duberly, colegas congresistas. Sí, presidente, hemos escuchado algunos informes que ha realizado el presidente respecto al plan de trabajo 2017 y 2018 del Poder Judicial. Presidente, quiero consultarle porque lo que ha manifestado, ¿no?, sobre el proyecto que tiene a bien es de que todos los expedientes puedan digitalizarse, ¿no?, dentro de los procesos judiciales, y en este sentido él ha manifestado que el Ejecutivo estaría de acuerdo, ¿no?, y que necesitarían más de 100 millones para que se pueda implementar este programa. ¿Nos podría señalar en qué consiste esta inversión de 100 millones? Entendemos, ¿comprende recursos humanos, infraestructura, o qué son los componentes de la utilización de estos 100 millones? Si esto solamente sería factible siempre y cuando el Banco Mundial hiciera este préstamo, de lo contrario creo no sería factible. Eso es por un lado. Es importante lo que ha señalado, ver sobre la reforma del Código de Niño y Adolescente. Estamos totalmente de acuerdo, presidente. Más bien eso sería un tema en el cual debemos de agendarlo y poder solucionar ese tema. Asimismo, tomemos la palabra al presidente de poder conformar la mesa de trabajo a fin de que podamos solucionar los temas que agobian a muchos adultos mayores que con la esperanza recurren al Poder Judicial, cuentan felices con su sentencia de haber obtenido, sin embargo, nunca se hacen efectivo. Presidente, por su intermedio al presidente del Poder Judicial, si nos pudiera señalar cuánto el Estado, ¿no?, a través del Poder Judicial específicamente a nivel nacional, invierte en alquiler de locales, cuando quizás muy bien podría plantear en este presupuesto para el 2018, en vez de seguir pagando. Por eso es importante saber en números cuántos millones se gasta en alquileres, cuando muchos de los poderes judicial ya cuentan con terrenos. Y hago extensivo el pedido, el clamor de los trabajadores del Poder Judicial de Huánuco, que se cuenta con el terreno, pero no se tiene lo más importante, que es el presupuesto, ¿no? Entonces, entendiendo en esto, también me gustaría, por su intermedio, presidente, preguntarle si dentro de la construcción de infraestructuras sabíamos que Huánuco estaba priorizado, y en qué fecha podríamos nosotros estar viendo realizado la construcción y ejecución de este nuevo módulo del Poder Judicial para la región Huánuco. Presidente, cuando hablamos de reestructuración siempre señalamos en aspecto material y nos olvidamos del aspecto fundamental, que es facturación.